Bien, buenas tardes colegas, vamos a continuar con la segunda parte de la conferencia sobre la clasificación de resultados enfermeros. Esta es la segunda parte de la tercera sesión de este tipo de conferencias sobre la clasificación de resultados enfermeros basándonos en la metodología singular. Bien, nos quedamos en el tercer punto, que es la codificación, que es uno de los componentes de los resultados esperados. La codificación es propia para la identificación y tratamiento de los sistemas informáticos. Les mencioné en la conferencia, en la primera parte, de que el dominio está representado por 7 números romanos, ¿no? Son 7 dominios que están representados por 7 números romanos. No debe confundirse los dominios de salud de la taxonomía Nanda con los dominios de la clasificación de los resultados esperados. Son diferentes los dominios. Bien, las 31 clases están representadas por orden alfabético, por las letras del abecedario, desde la A hasta la Z en mayúsculas y desde la A hasta la E en minúsculas. La representación por en este caso como los dominios por números romanos o por las clases con letras del abecedario va a facilitar el ingreso a los sistemas informáticos de los registros clínicos. Les hice mención de que en Estados Unidos manejan mucho los sistemas informáticos de los registros clínicos, a diferencia de Latinoamérica, ¿no? Que la mayoría de hospitales no tenemos los recursos económicos para poder emplear sistemas informáticos. Eso no, tenemos que tener muchísimo cuidado porque muchas personas creemos de que los códigos siempre son necesarios para el ingreso en notas de enfermería. Es necesario sí para poder codificarlo rápido, para poder ingresar los datos a una computadora o para poder ingresar al libro y revisar más rápido el código, ¿no? Es beneficioso. Es por eso yo creo que nunca se debe separar tanto el concepto como el código. Deben ir siempre juntos. De esa manera se identifica más rápido, ya sea por códigos o ya sea por los conceptos. Pero deben ir siempre acompañados. Los resultados, que son las etiquetas mismas, tienen 4 dígitos decimales que son del 0 hasta el 9. Estos dígitos también están correlacionados en un orden ascendente, ¿no? Desde el menor hasta el mayor código. Estos están ordenados no por el número de código en el libro. En el libro ustedes van a encontrar las etiquetas con su respectivo código, pero van a ir en orden alfabético. Eso lo van a poder encontrar en el libro al revisarlo. A diferencia de que en los sistemas informáticos lo podemos encontrar sí por número de código, ¿no? Más no por orden alfabético. Eso va a depender de la selección que nosotros hagamos al elegir el sistema informático, ¿no? Por otro lado, el indicador, les mencioné que el indicador es la característica o la forma más delimitada del resultado esperado, es decir, de la etiqueta. El indicador nos va a permitir seleccionar los resultados esperados más delimitados, más caracterizados e inclusive nos van a poder llevar a representarnos nuevos momentos en función de las evaluaciones de este mismo. Los indicadores tienen 6 dígitos, los 4 primeros que le pertenecen a su resultado o a su etiqueta y 2 dígitos más del 01 al 99. Es decir, primero irían los códigos de la etiqueta a la cual pertenece ese indicador y luego se le agregan 2 dígitos más. La escala. La escala de evaluación son las escalas que van a pertenecer a cada indicador. Hay grupos de indicadores que pertenecen a diferentes tipos de escalas. Las escalas están representadas también por orden alfabético en minúsculas de la A hasta la U. Y esas escalas de medición van a tener una cierta característica. Es decir, van a estar en función de los efectos deseables que nosotros hemos planteado en nuestras representaciones. Esas escalas de medición van a estar en función de sus indicadores, más no los indicadores en función de las escalas de medición. Bien, planteemos esto. Cuando nosotros iniciamos un indicador, ya está con su escala de medición. Las escalas de medición fueron investigadas, fueron correlacionadas
para que encajen, por así decirlo, con los efectos deseables que nosotros queremos en nuestros indicadores. Es por eso que a cada indicador le pertenece una escala, como toda escala le pertenece un grupo de indicadores. Bien, y finalmente la puntuación para las escalas de medición. Las escalas de medición, como les dije, tienen un orden alfabético de la A hasta la U. Sin embargo, las puntuaciones solamente tienen del 1 al 5, porque cada escala de medición tiene una puntuación. Una escala de puntuación del 1 al 5, es de tipo Likert. Bueno, y eso es lo que vamos a ver ahorita, las escalas de medida. Es el otro o el cuarto componente de los resultados esperados NOC. Las escalas de medida son escalas tipo Likert de 5 puntos. El quinto punto refleja la situación más deseable con respecto al indicador. Y por lo tanto, el punto mínimo sería el número 1, que reflejaría el estado menos deseable respecto al indicador. Tengamos que tener en cuenta que las escalas de medida no van a medir la etiqueta o el resultado esperado. Van a estar en función del indicador de la etiqueta, más no de la etiqueta. Tengamos eso en cuenta porque muchísimos de nosotros solamente nos memorizamos o hacemos trabajos basándonos en las etiquetas. No, los indicadores van a permitir singularizar esos momentos. Los resultados esperados no, los resultados esperados solamente son etiquetas, y las etiquetas no nos dicen nada, solamente nos traducen ciertos datos o ciertas representaciones, pero no todo el momento que vivimos, todas las fracciones de tiempo que vivimos con el paciente. ¿Bien? Tenemos, como les dije, 5 escalas, escala de medida de la A hasta la U, pero cada escala de medida tiene una puntuación. Voy a hacer un ejemplo de una de las escalas de medida del tipo A. La primera escala de medida, del gravemente comprometido hasta el no comprometido. Las escalas, ese tipo de escalas de medida son escalas tipo Likert que van desde lo más deseable hasta lo menos deseable, ¿no? En orden decreciente o en orden ascendente, si es que yo quiero tomarlo. Por ejemplo, en este caso estoy yendo del orden ascendente, es decir, de lo más indeseable hasta lo más deseable. En este caso, la escala gravemente comprometida siempre va a tener una puntuación número 1, porque es la menor puntuación. Yo no espero que mi paciente se encuentre gravemente comprometido respecto al resultado esperado que tengo, respecto al estado en que se encuentra. No, recordemos de que los resultados esperados también traducen situaciones, también traducen estados, también traducen respuestas, porque les mencioné de que también traducen momentos. Entonces, si un momento es no deseable, lo que yo voy a querer es que mi momento sea deseable, sea beneficioso para la persona y sea satisfactorio respecto a la resolución de su proceso de salud o enfermedad. Es aquí entonces donde, por ejemplo, la escala gravemente comprometida va a tener una puntuación número 1 porque es la puntuación mínima, la puntuación menor que puede tener una escala de medición. Luego de gravemente comprometido ascendemos al sustancialmente comprometido y tiene una escala de una puntuación de 2. Luego sigue el moderadamente comprometido y yo le voy a colocar una puntuación de 3. Y finalmente levemente comprometido con puntuación número 4 y no comprometido, es decir, no está comprometido con puntuación número 5. Recordemos de que las escalas de medición y sus puntuaciones son conceptos subjetivos en función de la percepción o de la capacidad de percepción de la enfermera con su conocimiento, con su raciocinio, con su razonamiento crítico, razonamiento lógico y con la capacidad y disponibilidad y conciencia de adentrarse al cuidado. Ahora, no todos vamos a tener el mismo razonamiento y por lo tanto el mismo criterio para poder emplear las puntuaciones a ciertos momentos de los cuales vive el paciente. Aquí también tiene que ver mucho la ética, porque nosotros podemos tener, como les mencioné, una evaluación principal, un momento, una realidad percibida como momento en ese instante de mi valoración como la puntuación número 1. Pero por fines de calidad, yo le coloco un número 3. En realidad, la persona estaría gravemente comprometida respecto al momento. Pero yo, no ético, le colocaré moderadamente comprometido, porque yo no me quiero meter más en problemas. Me prefiero mejor moderadamente comprometido y mi colega vendrá y le encontrará aparentemente leve comprometido y me voy. Al final no tengo mi nota de enfermería y si le pasa algo será la colega del siguiente turno. Eso es no ético. Entonces, tengo que tener en cuenta
de que las escalas de medición y sus puntuaciones son conceptos subjetivos, de los cuales yo, como enfermero, tengo la competencia profesional para desarrollar, evaluar, identificar y trabajar sobre estos. Yo tengo que tener también la disponibilidad, la conciencia y la intención de trabajar los más mínimos, disculpen, las mínimas puntuaciones para poder desear algo mejor al paciente. Es decir, para poder desear estados mejores, ¿no?, que a ambos nos benefician. Lógico que yo tampoco voy a poner el mínimo 1 si es que el paciente no lo está. Yo tengo que tener por eso un cierto criterio. Ahora, muchas investigaciones tratan de poder, ¿cómo les puedo decir?, realizar indicadores sobre esos indicadores. En este caso, realizar más características sobre las escalas de medida o las escalas de medición. Por ejemplo, si yo sé que como es gravemente comprometido, yo puedo tener, por ejemplo, en un control de infecciones, por ejemplo, y si el paciente está gravemente comprometido, significa que puede tener una sepsis, ¿no? Si yo no quisiera, ¿yo cómo sé que el paciente tiene una sepsis? Entonces trabajaré en caracterizar cómo se encontraría gravemente comprometido. Esos son escalas de valoración también, y que se van a incluir en la primera parte del establecimiento de indicadores y sus puntuaciones iniciales bajo escalas y puntuaciones de las escalas. Yo puedo tener la capacidad de escoger, de ver, ciertos problemas de salud frecuentes en el servicio donde trabajo y escoger una de las escalas y ver las características de las escalas para poder decir, sí, efectivamente se encontraría gravemente comprometido y merece una puntuación número 1. Si luego después del trabajo, al final del turno, ¿no?, yo voy a evaluar y veo que las características han cambiado, veré cuáles serían las características finales de mi turno para poder decirle, no, el señor estuvo gravemente comprometido y ahora se encuentra levemente comprometido. Es decir, empezó en un 1 en mi turno y finalizó en un 4. ¡Wow! ¡Excelente! Ahora, entre la puntuación inicial que uno le dé como enfermero, como cuidador principal, y la puntuación final, va a encontrarse una puntuación media, una puntuación que yo establezco, mejor dicho, a la que yo quiero llegar. Si lo supero, esté bien. Si lo igualo, está bien. Pero si no llego a esa puntuación, estoy mal. O estoy haciendo un mal trabajo, o el paciente no está respondiendo a las intervenciones que yo estoy realizando sobre él. Y esa puntuación se le denomina puntuación diana. La puntuación diana es la puntuación medial entre la puntuación inicial y la puntuación final. No digo por promedio, lo digo por medial, es decir, como posición. Es decir, yo tengo una valoración y establezco una puntuación inicial. Luego yo establezco una puntuación deseable. Si por ejemplo el paciente estuvo en el gravemente comprometido con puntuación número 1, yo esperaré mínimo una puntuación número 3, moderadamente comprometido. Eso es lo que yo puedo esperar. Puede ser que llegue al 2, o puede ser que me quede en el 1, o puede ser que llegue al 3, o puede ser que lo supere. Y eso va a depender de mi trabajo o mi intervención, va a depender de la forma interdisciplinar de trabajo y va a depender también de la respuesta de la persona, ¿no? Ahora, no siempre es malo, pues no todo es color de rosa tampoco, pero también yo debo de entender de que tras mi cuidado el paciente va a mejorar, no en el momento, pero sí con los días, y por eso se marcan indicadores de evolución. Al final, voy a poder ver cuáles fueron mis principales puntuaciones de evaluación inicial, cuáles fueron siempre mis puntuaciones diana y cuáles son mis resultados y cuál es mi resultado si es que se va de alta, ¿no?, el paciente. En este caso, si es que muere el paciente, de todas maneras no ni siquiera llegó al 5, o disculpen, al 1, ¿no?, sino simplemente ya no está, ya falleció. En ese caso no tendría por qué colocarle puntuaciones, ¿no?, ya no tendría forma de actuar sobre él, no sobre un cadáver. Pero bueno, la intención es, como les decía, de que yo en cada una de las escalas puedo elaborar características, y eso lo vamos a ver más adelante. Yo trabajo mucho en neonatología y establezco puntuaciones para evaluar, según los problemas de salud más frecuentes del servicio de neonatología crítica, cómo es que podemos nosotros caracterizar ciertas escalas para decir efectivamente si se encontraría en cualquiera de las puntuaciones. Y si al final del turno está quitándose o agregándose características positivas, significa que la puntuación va a ascender y llegar
desde un gravemente comprometido hasta un sustancialmente comprometido, moderadamente comprometido, levemente comprometido o quizás no comprometido. En las unidades de cuidados intensivos es más prolongado que yo llegue de un gravemente comprometido hacia un no comprometido. Y eso es en función de las respuestas que la persona va a tener. Una persona en unidad de cuidados intensivos, ya sean neonatales o de adulto, el tiempo de estancia es más prolongado, ¿no? Porque su vida fisiológicamente está más deteriorada. Entonces yo tengo que entender también que como enfermero debo de trabajar lo mejor posible, pero también voy a entender de que mi progreso va a ser paulatino, ¿no? No va a ser de la noche a la mañana. Sin embargo, repito, yo debo de tener en cuenta de que no puedo determinar una universalización de las escalas y las puntuaciones. Cada paciente responde a diferentes escalas y a diferentes puntuaciones. Y cada enfermero va a caracterizar diferentes escalas y por lo tanto diferentes puntuaciones. Para mí, un paciente que yo le encuentro pues intubado y un paciente que lo encuentro con respiración o con apneas, o un paciente que lo encuentro hiperbilirruminémico o ictericia bien marcada, ¿no? Un carníteres, por ejemplo, ¿no? Puedo encontrar también con cardiopatías, puedo encontrarme con diferentes problemas de salud y yo puedo caracterizar que ese niño puede ser gravemente comprometido. Pero para mi colega del siguiente turno quizás no, ya sea por conveniencia o ya sea porque quizás conozca un poco más de evolución por mayor experiencia que yo. Entonces le puede ser sustancialmente comprometido y que quizás ella llegue al final del turno levemente comprometido, el paciente esté más estable. Hablo de un niño. Bueno, eso va a depender de los criterios y de la capacidad de percepción que tenga la enfermera para evaluar inicial, medial y finalmente una persona. Entonces estas puntuaciones no pueden ser universales. Lo que sí yo puedo hacer es que en cada escala elaborar características respecto a los problemas de salud para reflejar estados deseables. Pero eso no debe de quitar las respuestas, las vulnerables respuestas, las indeterminables respuestas y las infinitas respuestas que yo pueda tener de una persona respecto a sus momentos o a sus datos como conceptos. Entonces eso me va a permitir retroalimentar y también cambiar las escalas, también cambiar los indicadores y por lo tanto cambiar las etiquetas. Nunca van a ser las mismas si es que yo estoy permanentemente con el paciente durante todo el turno a pie de su cama. Nunca van a ser las mismas. Algo que tampoco va a pasar, no es una forma idealista de poder plasmarlo. Pero yo lo que siempre he hecho ha sido que a partir de los momentos que me formo, elaborarme situaciones en donde yo pueda encontrar diferentes formas de evaluar las escalas y colocarle puntuaciones. Porque en el mismo paciente, con la misma patología, con el mismo problema, con la misma respuesta, yo voy a tener siempre escalas y por lo tanto puntuaciones diferentes. ¿Bien? Entonces tengamos en cuenta de que no puedo universalizar las puntuaciones ni tampoco las escalas, mucho menos los indicadores, ¿no? A problemas de salud iguales, nunca van a haber indicadores iguales. Y mucho más si son personas diferentes, ¿no? No puedo yo tener eso, ¿no? ¿Por qué? Porque las respuestas van a ser distintas, ¿no? Más allá de la respuesta, los momentos que se van a vivir, los momentos de ser, de lo que es, de lo que veo, de lo que siento y de lo que no es decir, o de no ser, es decir, lo que no veo, lo que no es, lo que no siento, lo que creo que no es. Lo que es y lo que no es el paciente me van a permitir llegar a este tipo de conceptos, tanto como resultados dentro de sus dominios, dentro de sus clases, como etiquetas de resultados y finalmente como indicadores. Y por lo tanto como escalas, ¿no? Eso me va a permitir retroalimentar, cambiar, transformar, crear o destruir los conceptos. Si yo voy a generalizar y me voy a enfocar únicamente a colocarle puntuaciones, pues voy a estar muy equivocado, ¿no? ¿Por qué? Porque cada indicador me da puntuaciones diferentes. Cada indicador, quizás dentro de un mismo resultado, maneje una escala igual, pero las puntuaciones van a ser diferentes, las respuestas van a ser diferentes. Si los pacientes son diferentes y tienen la misma patología, quizás yo pueda encontrar indicadores diferentes, quizás no, siempre voy a encontrar indicadores diferentes, y si encuentro indicadores iguales, voy a encontrar escalas diferentes, y si es que encuentro escalas iguales, voy a encontrar evoluciones diferentes, y si es que encuentro evoluciones iguales, voy a encontrar percepciones diferentes, y eso creo que sería lo último. No puedo yo encontrar percepciones iguales.
Cada persona responde diferentemente a las representaciones que tiene sobre su proceso de salud o enfermedad. Eso es singularidad. Bien, vamos a continuar. Finalmente, vamos a entrar a los indicadores. Los indicadores son aspectos concretos que permiten singularizar el estado del individuo, la familia o comunidad respecto a la realidad percibida, es decir, a la realidad que nosotros vamos a percibir. Les voy a comunicar, voy a expresar. Los indicadores son las características de las representaciones, es decir, de las etiquetas que vimos. Son características que permiten abstraer cualidades a priori y a posteriori, de manera que la realidad percibida es siempre en función de los momentos que se comparten con el paciente. Ojo, los indicadores son características de estas representaciones como etiquetas, que permiten abstraer cualidades, es decir, experiencias previas, percepción de situación, percepción de realidad a priori y a posteriori, de manera que la realidad percibida, lo que yo represento y lo que yo concreto, es siempre en función de los momentos que se comparten con la persona. ¿Qué quiero decir entonces? Que los indicadores no siempre van a ser los mismos en todos los momentos. Ahora, si yo evalúo a las 7 de la mañana a mi paciente y hasta las 12 de la mañana que recién voy a pasar las notas y voy a ir a firmar, voy a hacer los balances hídricos para entregar mi turno, recién lo vuelvo a ver a la persona y digo, ¿seguirá siendo en el mismo momento? No, tengo que volver a acercarme, es empezar otra vez, Por eso que el trabajo es continuo, ¿no? Si yo soy enfermero, ¿qué me cuesta pararme, visitar cama por cama, si en un momento dado que yo pueda hacerlo? Bueno, en este caso ya lo puedo hacer incubadora por incubadora, y nuevamente ver, checar, saber si los momentos que yo representé son los mismos durante todas las fracciones de tiempo, ¿no? Ahora, y eso me va a permitir retroalimentar, y por lo tanto los indicadores pueden cambiar. Un indicador cambia, y no siempre va a cambiar un resultado esperado, es decir, una etiqueta. Pero si una etiqueta cambia, siempre va a cambiar un indicador. Es por eso que tanto el indicador como la etiqueta son importantes, pero no siempre van a delimitar el momento. Es el momento que va a delimitar, que va a cambiar, que va a transformar el concepto de resultado y los conceptos o características como indicadores. Yo no puedo estar en función únicamente de las etiquetas y únicamente de los indicadores. Tengo que estar en función de los momentos que voy a formar con la persona. Eso es lo importante. Yo no voy a basarme únicamente en los resultados esperados y en los indicadores, porque no me van a traducir nada si no tengo la fuente de dónde llegaron esos resultados o esos indicadores. Bien. Los indicadores, como les dije, tienen 2 dígitos adicionales a la etiqueta a la cual pertenecen. Por ejemplo, si yo tengo la etiqueta autocontrol de la ansiedad, cuyo código es 1402, su indicador, vamos a plasmar 3, por ejemplo, el 140201, que sería el primer indicador, 1402, que es el código de la etiqueta, y 01, que son los 2 dígitos agregados. ¿Bien? Significa entonces que este primer indicador es el primer de esta etiqueta. Este indicador es el primero de esta etiqueta. Cuando yo encuentre 6 dígitos en las etiquetas, en las clasificaciones NOC, yo tendré que separar los 4 primeros y los 2 últimos les pertenecerían al indicador, a la descripción del indicador. Recordemos de que cada indicador tiene que estar caracterizado, tiene que estar correlacionado, tiene que estar dentro del margen de una etiqueta. Por ejemplo, monitoriza la intensidad de ansiedad, 140201. Está en concordancia, está correlacionado con el autocontrol de la ansiedad, por lo tanto le pertenece, ¿no? Bueno, aquí yo sé que le va a pertenecer, son no solamente una redundancia que estoy haciendo. El 140204 sería el siguiente indicador, sería el 4º indicador, y dice, busca información para reducir la ansiedad. Es un indicador. Ahora, yo no voy a trabajar en autocontrol de la ansiedad directamente. Esto es lo que yo espero, pero por donde voy a empezar a trabajar van a ser unos indicadores, y esto va a estar siempre en función de los momentos que formé. Les digo entonces, la etiqueta es lo que yo espero, es decir, el efecto deseable. Pero los indicadores van a especificar esos efectos deseables.
Es decir, me van a caracterizar cada forma de cómo se está estructurando el momento, ¿no? Es decir, cada concepto, cada dato y concepto, o concepto. 140201 monitoriza la intensidad de la ansiedad. Yo voy a evaluarlo ¿cómo? Con la escala. ¿Cómo establezco la escala? Al principio de mi valoración, como dato o como momento, y también en mi diagnóstico, cuando ya formo el fenómeno de momento propiamente dicho, y en mi momento trascendente, cuando yo ya concreto las representaciones de datos y momentos que yo formé, pero junto con el paciente, ¿no? Ahora, eso me va a permitir llegar a diferentes escalas. La primera escala, o la escala inicial, es la puntuación que yo le voy a colocar respecto a las respuestas que tenga la persona en el momento que se está viviendo o que estoy viviendo con esa persona, ¿no? En este caso, si yo puedo empezar con una, por ejemplo, dice, monitoriza la intensidad de la ansiedad, y yo coloco nunca demostrado, significa que nunca demuestra que monitoriza la intensidad de su ansiedad. Si no lo hace o nunca lo hace, yo le colocaré nunca demostrado. Y eso sería mi primera puntuación, mi puntuación número 1. En esta significaría de que nunca está demostrando que monitoriza la intensidad de ansiedad. Significa que nunca va a llegar a un autocontrol de la ansiedad. Eso va a depender del momento que estoy viviendo, ojo. Bueno, entonces, una vez que yo haya creado mi primera puntuación, es decir, la puntuación inicial, yo voy a crear mi puntuación diana. Yo por defecto siempre hago la puntuación número 3, porque es la puntuación media, ¿no? Es decir, entre el 1 y el 5 está el 3, siempre llego a esa puntuación, o es lo que yo espero llegar. Eso también va a depender de cómo está el paciente, porque si el paciente si nunca demuestra, y según las características propias o las representaciones que yo tenga, que yo perciba de esa persona, y digo, pues nunca va a llegar, porque se rehúsa a monitorizar su propia ansiedad, se rehúsa, no se va a poder. Entonces significa que en mi turno no creo que puede llegar. Entonces le voy a establecer siempre una puntuación superior, la más próxima, el número 2. Eso lo puedo hacer, y eso va a depender de cómo yo evalúe. Si la persona pues nunca demuestra, pero se encuentra dudosa o creo yo que pueda demostrarlo, entonces digo no. Sí, yo creo que mejor el número 3. Eso va a depender, como le digo nuevamente, de la evaluación, de la forma en cómo yo comparta con esa persona los momentos. Y en eso yo me voy a basar para puntuar cómo es que se da a la persona, cómo es que se dan las respuestas. Y por lo tanto obtener efectos deseables, ¿no? La puntuación diana siempre es el efecto deseable propiamente dicho, porque es hasta donde yo quiero llegar. Superarlo, mejor, pero no menos. Igual también puedo aceptarlo, pero menos de esa puntuación no puedo llegar. Porque si llego menos de esa puntuación significa que mi evaluación estuvo mal, o estoy trabajando o estoy interviniendo sobre ese momento de manera inadecuada y no estoy llegando a los resultados o a las expectativas que yo quiero para satisfacer el proceso de salud de enfermedad de la persona que está necesitando un cuidado. Bien. El otro código es busca información para reducir la ansiedad. Si yo creo que raramente demuestra, raramente busca información para reducir la ansiedad, raramente lo hace, entonces yo mejor le doy una puntuación de 2. Pero si nunca lo demuestra tampoco, es decir, si nunca busca información, le pondré el número 1. Lo que yo voy a hacer es proporcionar información, ¿no? Proporcionarle de tal manera que yo pueda llegar a establecer ese tipo de resultado o efecto deseable. Yo le voy a colocar que nunca demuestra, que raramente demuestra, que a veces demuestra, que frecuentemente demuestra, o que siempre demuestra, y eso va a ser en función de mi evaluación, otra vez le digo. Bien, y finalmente, hay muchos más indicadores, pero yo he colocado estos 3 como ejemplo. El 140205, que es el quinto indicador, me dice que planea estrategias para superar situaciones estresantes. Y aquí yo voy a evaluar otra vez y digo, bien, mi momento me dice que nunca planea estrategias para superar situaciones estresantes. Nunca. Entonces le colocaré nunca demostrado. ¿Dónde quiero llegar? A veces demostrado, es decir, puntuación número 3. Y al final de mi evaluación, cuando ya termino mi turno, cuando ya termino de hacer mi intervención, evalúo que a veces demuestra. Entonces estuve bien. Pero si evalúo y que nunca demuestra o que raramente demuestra,
estoy por debajo de mi puntuación que yo establecí, que es la puntuación diana. Entonces, estoy mal yo, está mal el paciente, o estoy funcionando mal mis cuidados, ¿no? O estamos funcionando mal ambos, ¿no? Bien. Y finalmente la bibliografía es el sexto punto que va a abarcar la estructura o los componentes de una etiqueta o resultado esperado. La bibliografía siempre se utiliza como referencia para profundizar el conocimiento del resultado, ¿no? Siempre se propone una bibliografía y van a ver ustedes en el libro de la etiqueta NOC, que luego les voy a presentar como un software. Bien.